Pero ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué onda con Jesús? ¿De dónde viene el vato? Dice en Apocalipsis. ¿Qué dice en Apocalipsis? Vamos a verlo. Y ahí está una de las claves de dónde proviene el vato. Por lo menos la historia. Porque la realidad no la vamos a saber a menos que la esfera de Buga sea como una especie de almacenamiento de información que esté recopilando. Ya vieron que dicen que tiene más de 12.000 años en el planeta ahí girando. Por lo menos de creación de ese artefacto. Puede ser como una especie de USB. ¿Qué va a pasar cuando se revele la verdad de Jesus Christ? Oye, espérense tantito, no, yo no dije eso, mi chavo. ¿Quién salió con esas mamadas? Ahorita van a saber. ¿Puedes decirme quién escribió el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis se atribuye a alguien llamado Juan, quien dice estar en la isla de Patmos por su fe. Tradicionalmente se ha identificado con el apóstol Juan, aunque hay algunos que piensan que podría ser otro Juan, conocido como Juan de Patmos. ¿Hay algo específico que te Juan de interese sobre? Patmos es porque lo escribió en la isla de Patmos, ¿es correcto? Exactamente. Se le llama Juan de Patmos porque él mismo dice que estaba en esa isla cuando tuvo las visiones que escribió en el libro. Coincide el tiempo de Juan de Patmos con el discípulo Juan. Cronológicamente sí coinciden. Juan de Patmos escribió el Apocalipsis hacia finales del siglo I, que es cuando se cree que el apóstol Juan también estaba vivo, ya muy anciano. Por eso existe esa teoría de que podrían ser la misma persona, aunque no es seguro. ¿Te gustaría conocer más sobre las Hay forma diferencias? de checar, de que tú puedas verificar en libros de historia, de todo, que haya sido el mismo Juan. Sí, los historiadores y estudiosos de la Biblia han analizado mucho No, ese que no tema. sea de la Biblia, que sea de historia, historia totalmente, algunos registros históricos que hayan dicho, que digan, pues, o que sean el testimonio de que ese Juan fue el discípulo del Nuevo Testamento. La verdad, desde el punto de vista histórico, no hay registros externos a la Biblia que confirmen con total seguridad que se trata del mismo Juan. Los historiadores se basan en el análisis de los textos mismos y en la tradición de la iglesia primitiva, pero no hay documentos históricos concluyentes sobre eso. Coincide Esas la narrativa de... Estamos hablando de que del discípulo Juan que escribió el libro de Juan, ¿es correcto? Sí, estamos hablando de si el discípulo Juan, quien se dice que escribió el Evangelio de Juan, es el mismo Juan que escribió el Apocalipsis. ¿Quieres saber si hay Pero similitudes? el que escribió el testamento de Juan, el Evangelio de Juan, lo escribió en griego, ¿es correcto? Exacto. Se considera que tanto el Evangelio de Juan como el Apocalipsis fueron escritos en griego koiné, que era la forma de griego común en esa época. ¿Hay algo específico que te interese saber sobre el idioma de los... Ahí al parecer puede ser el mismo. Hay historiadores que dicen que no hay forma. ¿Qué tenía que hacer Juan hasta casa del Lachi? Pobre, pobre banda, eran bien incautos, estaban retetiernitos, o sea, no sabían nada, era gente del Popol Vuh. Es como en los países, hay gente que habla español, en toda Latinoamérica, que habla español, inglés, algunos hablan francés, ¿no? Italiano más abajo, en la península, allá perdón, la Patagonia, allá de aquel lado de Argentina, bueno, que son más italianos que argentinos, pero bueno. Entonces vamos a ver de dónde salió el mentado Jesús. ¿Puedes citarme el versículo en Apocalipsis donde se habla del alfa y el omega? ¿Qué estoy hablando? ¿Puedes citarme el versículo donde se habla del alfa y el omega en el Apocalipsis? Claro, uno de los versículos clave
clave es Apocalipsis 1:8, que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Quién se supone que está diciendo yo soy el alfa y el omega? ¿Jesús? Es una pregunta que genera varias interpretaciones. En algunos pasajes parece referirse directamente a Dios Padre, pero en otros, como en Apocalipsis 22:13, se entiende que quien habla es Jesucristo. ¿Hay alguna frase en particular que te cause curiosidad? ¿Por qué entonces en una parte parece que es el creador y en otra parte parece que es Jesús? ¿Acaso no se pusieron de acuerdo? No es que no se hayan puesto de acuerdo, sino que refleja la forma en que el Nuevo Testamento percibe a Jesús como divino, compartiendo la naturaleza de Dios. ¿Me puedes decir qué cultura ocupaba ese término del alfa y la omega? Ese término proviene de la cultura griega, ya que alfa y omega son la primera y la última Pero letra. ¿por qué si eran israelitas, Juan era israelita, toda esa gente? ¿Por qué en esa ascensión que tuvo Juan cuando vio el Apocalipsis tenía que hablar en griego? Como si fuera griego, no podía ocupar términos israelitas. Estoy de acuerdo que hubo una traducción de griego. Dices, bueno, pues lo voy a escribir en griego. Pero ¿qué tenía que ver el alfa y el omega, que eran griegos, que no había terminología hebrea o israelita que determinara un principio y un fin? Esa es una pregunta muy válida. Aunque Juan era israelita, el griego era el idioma común de gran parte del mundo conocido en esa época, especialmente en las zonas donde se estaba extendiendo el cristianismo. Al escribir en griego, Juan podía llegar a una audiencia más amplia. Usó esa expresión de alfa y omega porque era una metáfora que sus lectores que hablaban griego entenderían perfectamente, para hablar de la totalidad y la preeminencia de Dios. ¿Tiene sentido? No encuentro el sentido por qué la divinidad tenía que decir alfa y omega, puesto que cómo se mencionaba el creador en el texto hebreo, cuál era su forma de expresarse cuando quería decirlo todo, con esa textualidad o con ese contexto de decir yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. In the Hebrew text, God uses phrases like I am the first and the last. ¿Puedes hablarlo en español? Claro, en el texto hebreo Dios usa frases como yo soy el primero y el último, o a veces se refiere a sí mismo como el eterno. Esas eran las formas de expresar su totalidad y eternidad. ¿Cómo lo decía? ¿En qué contexto lo decía? Soy el primero y el último, o el principio y el fin. Lo decía principalmente en contextos donde se contrastaba a sí mismo con los falsos dioses, para mostrar su poder, su eternidad y que no hay nadie como él. Por ejemplo, en Isaías reafirma su soberanía sobre la historia y la creación. ¿Me puedes decir las palabras hebreas que ocupaba y la traducción? Dime. Una de las frases principales es Ani Harishon va Ani Aharon, que se traduce como yo soy el primero y yo soy el último. ¿Te gustaría saber alguna otra? No se despeguen porque esto está poniendo de la chingada.